Bienvenidos a Bitácora del Terror MX. Ciudad Juárez es un lugar donde el desierto parece guardar más secretos que la propia arena. Todos aquí han crecido con relatos que erizan la piel. La mujer de blanco que se desvanece en la carretera a Casas Grandes, o esas luces erráticas que danzan sobre el Cerro del Bautismo, desafiando toda lógica. Sin embargo, hay una historia que no pertenece al dominio público, una que no se cuenta en las carnes asadas ni en los cafés del centro. Es una verdad sepultada bajo toneladas de concreto y clasificada como seguridad nacional en los archivos más oscuros de la Ciudad de México y Washington. Si alguna vez has cruzado el Puente Libre, te habrás topado con esa imponente figura de acero, 45 metros de un color naranja eléctrico que se alza contra el cielo cobrizo de nuestra frontera. Para el mundo, es el monumento a la amistad, una obra de arte geométrica. Pero la verdad es mucho más inquietante. Su ubicación no fue decidida por un arquitecto, sino por geólogos militares que descubrieron que, justo ahí, la corteza terrestre es peligrosamente delgada. No es una escultura, es un clavo de acero diseñado para mantener algo cerrado. Bienvenidos a la realidad del Nodo 07. Todo comenzó la noche del 14 de octubre de 2026. Ese día, el viento de Juárez soplaba con una furia inusual desde la zona de Anapra, arrastrando ese polvo fino que se te mete en los pulmones y te nubla el juicio. Mientras la ciudad se preparaba para dormir, en un búnker subterráneo oculto bajo el chamizal, un hombre llamado Adrián observaba una pantalla que nunca antes había brillado en color rojo. El cielo estaba a punto de pesar más de lo que la atmósfera podía soportar. Adrián no luce como el protagonista de una historia de ciencia ficción. Es un cuarense promedio, con la piel curtida por el sol y las manos marcadas por años de trabajo pesado en la Comisión Federal de Electricidad. Su gafete dice técnico de enlace, pero su verdadera labor no tiene nada que ver con transformadores o recibos de luz. Él es el guardián de la frecuencia. Su oficina es un cuarto de concreto reforzado, protegido por paredes de plomo, donde monitorea un zumbido que nadie más en la ciudad puede percibir, pero que nos mantiene a todos con vida. Esa noche, Adrián se frotó los ojos cansados mientras grababa su bitácora diaria. Bitácora de seguridad 10-14, 21 horas. El pulso del nodo 07 está al límite. Los sensores de Fort Bliss reportan una acumulación de masa bioplásmica sobre el sector norte. No era una nube de tormenta, era algo inmenso, algo que la ciencia oficial se niega a nombrar, una entidad que vive en la alta atmósfera y que esa noche había decidido que Ciudad Juárez era el lugar ideal para descender. Dicen que el miedo tiene un olor particular. En Ciudad Juárez, esa noche del 14 de octubre, el miedo olía a ozono y a tierra mojada, aunque el cielo estaba más seco que un hueso al sol. Eran las 10:05 de la noche. La ciudad entera había sido tragada por una oscuridad que no se recordaba desde antes de que la electricidad domesticara la frontera. Pero no era una oscuridad vacía, ni mucho menos pacífica. Si hubieras tenido el valor de mirar hacia arriba, justo hacia donde la punta del nodo 07 debería estar cortando el aire, habrías visto algo que desafía la cordura. El aire mismo parecía estar siendo masticado por una fuerza invisible. Una negrura más densa que la noche empezó a filtrarse desde la estratosfera, descendiendo como una mancha de aceite en el agua. En la base del monumento, Mateo y Sofía seguían atrapados. El frío se volvió insoportable en un segundo. Un frío gélido, seco, de esos que te calan hasta la médula y te entumen los pensamientos. Mateo, con los dedos entorpecidos por el temblor, intentó encender la linterna de su celular,
pero la pantalla solo escupió un patrón de colores psicodélicos antes de morir por completo. «Mateo, vámonos de aquí, por favor», suplicó Sofía con la voz quebrada por el llanto. «Siento que algo me está tocando la nuca, algo frío». No era su imaginación. Desde la estructura naranja del nodo, unos filamentos casi invisibles, como hilos de telaraña cargados de estática pura, empezaban a serpentear hacia el suelo. Eran las raíces de la criatura. Estaba buscando tierra, estaba buscando un conductor humano para anclarse a este mundo. De pronto, un haz de luz potente y amarillento cortó la penumbra, barriendo la plaza de la mexicanidad. ¡Corran hacia el estacionamiento! ¡Ahora! El grito de Adrián retumbó entre las placas de concreto. El ingeniero apareció corriendo entre las sombras, tropezando con los desniveles del suelo, pero sin soltar su linterna militar. Era lo único que parecía emitir luz en ese radio de muerte. Al llegar junto a los muchachos, los agarró de las chamarras con una fuerza desesperada. «No miren hacia arriba. Pase lo que pase, no miren al cielo», les ordenó con urgencia mientras los empujaba violentamente hacia la zona de los baños públicos, buscando la protección de los muros de concreto. Justo en ese instante, el primer filamento de la criatura hizo contacto con la punta del monumento. No hubo chispas, hubo una succión aterradora. El metal naranja del nodo 07 comenzó a vibrar con una nota musical tan grave que los vidrios de los edificios cercanos en la zona del Pronaf estallaron hacia adentro, volviéndose arena. Mientras tanto, en las frecuencias de radio que todavía lograban transmitir, el caos era absoluto. Los reportes de la policía municipal eran gritos de puro terror. «Aquí patrulla 502, algo está bajando del cielo sobre el chamizal. Las luces de las patrullas se fundieron. Hay gente desmayándose en las calles. Necesitamos apoyo». La criatura no solo estaba en el monumento, sus extremidades invisibles se extendían por kilómetros. En las colonias populares, la gente salía a los techos solo para ver cómo la oscuridad se tragaba las luces del paso. Los militares ya habían activado sus protocolos, pero la escala del evento los estaba sobrepasando antes de siquiera empezar. Adrián, refugiado con los muchachos detrás de un muro grueso, sacó su radio de banda civil. Sabía que los militares estadounidenses desde Fort Bliss estaban monitoreando todo. «Centro de mando, habla Adrián del nodo 07. La entidad ya se ancló. La fase de alimentación ha comenzado». La respuesta que recibió no fue de su equipo, sino una voz fría, en inglés, con el eco de una transmisión satelital que le heló la sangre. «Ingeniero Adrián, aquí comando conjunto. El sector Juárez ha sido declarado zona de sacrificio nivel 4. Los generadores de la ciudad no van a arrancar. Estamos preparando una respuesta térmica desde el aire. Salga del radio de 500 metros. Tienen 7 minutos». Adrián soltó el radio. 7 minutos. El gobierno prefería borrar Juárez del mapa antes de que esa cosa aprendiera a quedarse aquí para siempre. Ciudad Juárez ya no era una ciudad, era un hormiguero bajo ataque. La mentira del gobierno se propagaba más rápido que el propio miedo a través de las frecuencias de emergencia. Evacuación inmediata por derrame químico en la zona industrial del chamizal. Las sirenas de la policía municipal y estatal aturdían las calles de la colonia Pronaf y la Melchor Ocampo. Por los megáfonos se escuchaba una orden frenética. «Salgan de sus casas ahora, no recojan pertenencias». Pero los juarenses no son tontos. Sabían que un derrame no hacía que el cielo se tragara las estrellas ni que los celulares explotaran en los bolsillos de la gente. Mientras miles huían hacia el sur, congestionando la avenida Tecnológico, el 9º Regimiento de Caballería Motorizada avanzaba en sentido contrario, con los rostros endurecidos y las armas listas para una guerra que no entendían. Adrián, agazapado en la base del monumento, vio aparecer las luces de los convoyes militares. No eran luces normales, eran faros de guerra, protegidos con rejillas, que cortaban la negrura absoluta de la plaza. Los soldados bajaban de los Humvees con una eficiencia ciega, desplegando ametralladoras calibre 50 sobre trípodes. Cuando los reflectores apuntaron hacia arriba, hacia el nodo 07, el silencio se apoderó de la tropa. Los filamentos de la criatura no eran humo ni sombra, eran sólidos,
brillantes como el cristal oscuro y palpitantes como una arteria llena de sangre negra. El monumento naranja estaba completamente envuelto en esta red orgánica que parecía estar succionando el acero. «Mi general, la estructura está emitiendo un campo térmico», gritó un sargento. La orden no tardó en llegar, cargada de una ignorancia letal. «¡Fuego a discreción sobre la masa central! ¡Derriben ese maldito paraguas!». La plaza estalló en un estruendo ensordecedor. Las ráfagas de los fusiles Xucoatl crearon un tejido de fuego en la oscuridad, un martilleo constante que rebotaba en las paredes del Museo de Arqueología. Los proyectiles impactaban en la masa de la criatura, pero en lugar de atravesarla, se quedaban suspendidos en el aire, vibrando, como si el tiempo se hubiera detenido para ellos, y luego caían al suelo, derretidos y sin forma. «¡Deténganse, idiotas!», gritó Adrián desde su escondite, aunque su voz se perdió en el estruendo del combate. Él sabía lo que ellos no, que cada bala que entraba en ese cuerpo de plasma solo servía para darle más energía a la entidad. La criatura respondió con una vibración que golpeó los pechos de los soldados con la fuerza de un mazo invisible. Hombres corpulentos cayeron de rodillas, soltando sus armas mientras la sangre brotaba de sus narices por la presión sonora. Adrián sabía que la fase de alimentación pasiva estaba terminando. Miró hacia donde Mateo y Sofía estaban encogidos bajo una banca de concreto. Los chavos estaban en shock, con la mirada perdida y los oídos sangrando. «Arriba, si se quedan aquí, no va a quedar ni el rastro de ustedes», les gritó Adrián, arrastrándolos hacia la escotilla de mantenimiento del nodo. Justo cuando lograba abrir la pesada tapa de acero, un rugido sónico sacudió la atmósfera desde el norte. No era la criatura, eran los F-22 Raptors que acababan de cruzar la frontera desde Texas, sin luces de posición. Adrián metió a los muchachos en el búnker y cerró la tapa de plomo justo antes de que un resplandor a su lado iluminara toda la frontera. Los americanos no venían a salvar a los soldados mexicanos, venían a incinerar el objetivo antes de que fuera demasiado tarde. Juárez estaba a punto de convertirse en el epicentro de un duelo entre potencias que la historia oficial jamás reconocería. 23 horas con 45 minutos. El espacio aéreo sobre el río Bravo se convirtió en el lugar más peligroso del planeta. Mientras en las calles de Juárez, los soldados mexicanos heridos intentaban comprender el horror, en las alturas, la caballería del siglo XXI acababa de llegar. No eran aviones comerciales ni los helicópteros de la patrulla fronteriza. Eran 3 siluetas oscuras, sin luces de posición, que cortaban el aire con una elegancia aterradora. Eran los Cuervos de Nellis, pilotos de élite que operan fuera de los libros del Pentágono, volando naves con tecnología que, oficialmente, no existirá sino hasta dentro de 50 años. Aquí lanza 1. Objetivo visualizado. El nodo 07 está en fase de saturación, solicitando permiso para liberar el pulso de inducción. No podemos esperar a que la Sedena despierte. La respuesta desde el Área 51 fue fría. Permiso concedido. Juárez es zona de libre compromiso. Tienen 5 minutos. Los cazas no dispararon misiles convencionales. Lo que traían en sus bodegas eran dispositivos de inyección de flujo magnético. En el búnker de mantenimiento, Adrián, Mateo y Sofía sintieron cómo el suelo vibraba con una intensidad que hacía crujir los cimientos de la Plaza de la Mexicanidad. De pronto, desde los aviones, 3 haces de luz azul cobalto bajaron verticalmente, rodeando el monumento naranja en un triángulo perfecto. La criatura, al verse cercada por esta nueva energía, reaccionó de una forma violenta. Los filamentos que envolvían el nodo 07 se tensaron, volviéndose negros como el chapopote y vibrando con un alarido subsónico que desmoronó las fachadas de cristal de los edificios cercanos. La criatura empezó a contraatacar. Sus tentáculos de plasma se lanzaron hacia los aviones como látigos de sombra. Uno de los cazas fue alcanzado. No hubo fuego. El avión simplemente perdió su color y cayó como un pedazo de chatarra gris sobre el chamizal. Adrián sabía que los aviones gringos solo estaban ganando tiempo. Su ataque era para evitar que la criatura se extendiera, pero no podían matarla. La única forma de expulsarla era reiniciando la frecuencia del nodo desde adentro, usando el pulso de los aviones como un arrancador gigante. «Mateo, Sofía, escúchenme bien», dijo Adrián, tomando a los jóvenes por los hombros en la penumbra del búnker. «Voy a salir al panel exterior.
Si logro conectar los cables cuando el próximo rayo azul pegue en la punta, el nodo va a soltar una descarga que mandará a esa cosa al espacio. «Es suicidio, señor», gritó Sofía, aferrándose a su brazo. Adrián sonrió con una amargura que solo un juarense que lo ha visto todo puede tener. «Esa cosa ya sabe que estoy aquí, pero no sabe que nosotros no nos dejamos de nadie, ni de los de arriba, ni de los de un lado». Adrián abrió la escotilla. El aire que entró al búnker estaba cargado de estática, le ardía la piel y le hacía llorar los ojos. Salió a la plaza, que ahora parecía el fondo de un océano alienígena cubierto de una baba fosforescente. Corrió hacia la base del monumento, esquivando los escombros y los cuerpos de soldados desmayados. Sobre él, el nodo 07 brillaba con una luz blanca que hería la vista. Llegó al panel de control. Sus manos sangraban por los cortes del metal, pero logró abrir la caja. Los circuitos estaban fundidos, pero la línea principal aún tenía carga residual. «¡Ahora, maldita sea! ¡Peguen ahora!», le gritó al cielo, desafiando a los pilotos estadounidenses. Como si lo hubieran escuchado, los dos aviones restantes soltaron una descarga masiva. El rayo azul golpeó la punta del monumento con la fuerza de 10.000 relámpagos. Adrián sintió cómo la electricidad recorría su cuerpo, quemando sus nervios, pero no soltó los cables. Hubo un destello que se vio desde Nuevo México hasta el sur de Chihuahua. La energía azul del cielo y la fuerza acumulada en la tierra se fusionaron en el cuerpo de Adrián y en el corazón del monumento. La criatura soltó un alarido de agonía que sacudió los cimientos de toda la frontera. El nodo 07 ya no era una fuente de alimento, ahora era un cañón de frecuencia que estaba quemando a la entidad desde sus cimientos moleculares. Mateo, desde la seguridad del búnker, grabó el momento exacto en que la sombra gigante empezó a desintegrarse, volviéndose una lluvia de ceniza plateada que caía sobre Juárez como nieve en pleno octubre. Pero en medio de ese triunfo, en la base del monumento, la figura de Adrián se desvanecía entre arcos eléctricos. Había encendido el faro, pero el precio de la luz siempre es la sombra. 3 de la mañana. El estruendo de la batalla se desvaneció, dando paso a un silencio sepulcral que pesaba más que el ruido. Ciudad Juárez ya no era la misma. Sobre la Plaza de la Mexicanidad, el aire estaba cargado de una ceniza plateada que caía lentamente, cubriendo los tanques abandonados y las patrullas destrozadas. Si no supieras lo que acababa de ocurrir, pensarías que había nevado en pleno octubre. Pero esa nieve no estaba fría. Al tocar la piel, causaba una leve picazón eléctrica. Eran los restos calcinados de la entidad que casi borra a la frontera del mapa. Mateo y Sofía salieron lentamente de la escotilla de mantenimiento. Sus rostros estaban cubiertos de hollín, y sus ojos, enrojecidos por la presión, apenas podían creer lo que veían. El monumento naranja, el nodo 07, seguía ahí, en pie, pero su acero estaba cubierto de marcas de quemaduras en forma de rayos, las cicatrices de la energía que acababa de canalizar. Lo encontraron al pie del panel de control. Adrián estaba sentado, recargado contra la base de concreto del monumento. Sus manos estaban negras, carbonizadas por el arco eléctrico, y su ropa aún desprendía un hilo de humo. Tenía los ojos abiertos, mirando hacia el norte, hacia las luces del paso que una a una empezaban a encenderse de nuevo como si nada hubiera pasado. Adrián estaba vivo, pero algo en él se había apagado para siempre. Sus ojos ya no eran cafés, tenían un tinte grisáceo metálico, como si la frecuencia del nodo hubiera reescrito su propia biología. No dijo nada cuando los paramédicos de la Cruz Roja, escoltados por soldados con trajes herméticos, lo subieron a una camilla. No volvió a hablar nunca más. Mientras se le llevaban, una flota de camiones de limpieza del municipio apareció de la nada, barriendo la ceniza plateada antes de que el sol pudiera iluminar las pruebas. Mientras el sol asomaba por el horizonte, otra batalla comenzaba, la batalla por la verdad. En una oficina sin ventanas de la Ciudad de México, se firmaba el protocolo de amistad. No se trataba de hermandad,
sino de un pacto de silencio absoluto para ocultar la incursión de los aviones estadounidenses. Informamos que la situación en Ciudad Juárez se encuentra bajo control tras el accidente químico en el chamizal. La Secretaría de Salud confirma que el gas liberado causó alucinaciones visuales, lo que explica los reportes de luces extrañas. El ejército agradece la colaboración ciudadana. La mentira era perfecta porque era necesaria. ¿Cómo le dices a la gente que vivimos bajo la sombra de depredadores invisibles? Para las 8 de la mañana, la plaza estaba impecable. Los soldados heridos fueron trasladados a hospitales militares donde sus expedientes desaparecieron. Juárez volvía a la normalidad. Por la fuerza. Pero Internet no olvida tan fácil. Durante las primeras horas, las redes se inundaron de videos grabados por gente como Mateo. Videos donde se veía la sombra gigante y los rayos azules. Pero el brazo digital de la Operación Cielo Negro fue implacable. Los videos desaparecieron por infringir normas de comunidad. 3 días después, mientras Mateo y Sofía cenaban en un puesto de burritos, 2 hombres de traje oscuro se sentaron a su mesa. «Tienen un video muy interesante», dijo uno de ellos, poniendo un sobre con dinero sobre la mesa. «El gobierno pagará sus estudios en el extranjero, si ese archivo se pierde y olvidan el nombre de Adrián». Sofía miró sus manos, que aún temblaban por la estática residual. «¿Y qué pasó con el ingeniero?», preguntó. El hombre solo sonrió de forma gélida. «El señor Adrián ha sido jubilado. Está en una instalación especial. Digamos que su cerebro ahora procesa frecuencias que nosotros no podemos entender. Hoy, si vas a la Plaza de la Mexicanidad, verás que todo parece normal. Los niños juegan a los pies del Monumento Naranja y las parejas se toman fotos. Pero si te fijas bien, verás que hay más cámaras de las necesarias y que todas apuntan al cielo. Dicen que en las noches silenciosas, cuando el viento deja de soplar, las luces del nodo parpadean siguiendo un patrón de código Morse. Algunos juran que la conciencia de Adrián se fundió con el acero naranja para convertirse en el vigilante eterno de la frontera. Juárez sigue ahí, ignorante del peligro que cuelga sobre sus cabezas, pero la criatura también sigue allá arriba, lamiéndose las heridas y esperando a que la luz vuelva a fallar. Porque mientras el monumento naranja siga zumbando, podremos dormir una noche más, aunque sea bajo una mentira. Recuerda, si pasas por ahí y escuchas un latido en la estática, corre. Gracias por escuchar. Bitácora del Terror, MX. Suscríbete y activa la campana de notificaciones para más historias de terror.